Hay algo que Confucio advirtió hace más de 2500 años sobre el equilibrio del hogar y que hoy, después de cumplir los 60, cobra un significado profundo que muchos abuelos descubren demasiado tarde. Mientras abres las puertas de tu casa con amor incondicional, creyendo que estás cultivando la armonía familiar que tanto valoras, existe una práctica silenciosa, casi imperceptible, que los nietos realizan y que erosiona no solo tu paz interior, sino también el respeto mutuo que el gran maestro consideraba el pilar fundamental de cualquier hogar digno. ¿Te has preguntado por qué, después de décadas construyendo tu refugio personal, de pronto sientes que algo intangible se ha roto en la dinámica de tu espacio? No es casualidad, y tampoco es egoísmo reconocerlo. El sabio de Lu enseñaba que la verdadera virtud comienza en la casa, donde cada generación debe honrar su lugar sin traspasar los límites sagrados de la jerarquía natural y el respeto. Cuando permitimos que los más jóvenes hagan esto que está a punto de revelarse, sin darnos cuenta, estamos traicionando el principio confuciano de mantener el orden armonioso donde cada miembro de la familia conoce su rol y lo ejerce con dignidad. Lo que muchos abuelos interpretan como flexibilidad o amor incondicional, Confucio lo identificaría como el inicio de un desequilibrio que afecta no solo tu bienestar, sino el desarrollo moral de tus propios nietos. Y lo más inquietante es que esta situación se repite en miles de hogares en este preciso momento, destruyendo en silencio la paz que tanto costó construir durante toda una vida. Confucio dejó escrito en las Analectas que cuando los roles dentro de la familia se confunden, el caos penetra por las grietas más pequeñas hasta convertirse en tormenta. Lo que está ocurriendo en tu casa después de los 60 no es simplemente una cuestión de convivencia moderna o de ser flexible con los tiempos actuales. Es algo mucho más profundo que el maestro hubiera identificado inmediatamente como la ruptura del Li, ese principio sagrado de conducta apropiada que mantiene el universo familiar en equilibrio. Cuando los nietos entran a tu hogar y comienzan a imponer sus propias reglas, a cuestionar tus decisiones o a comportarse como si fueran los dueños del espacio que tú construiste con décadas de sacrificio, no están simplemente siendo niños modernos, están violando el orden natural que Confucio consideraba esencial para la salud de cualquier sociedad. El sabio de Lu enseñaba que la piedad filial no termina en una generación, sino que fluye como un río que alimenta cada nivel de la familia. Tus hijos crecieron aprendiendo a respetarte, a honrar tu autoridad y a reconocer que tu experiencia valía más que 1000 opiniones apresuradas. Pero ahora, cuando tus nietos llegan y tú permites que hagan exactamente lo contrario, sin corrección, sin límites claros, sin esa estructura que Confucio llamaba el fundamento de la armonía, estás creando un vacío moral que afectará a 3 generaciones simultáneamente. No se trata de ser autoritario ni cruel, sino de mantener vivo el principio de que cada persona en la familia debe ocupar su lugar con dignidad y humildad. Observa cómo en los hogares donde los abuelos han perdido su autoridad natural, donde los nietos deciden qué se ve en la televisión, qué se come, cómo se organiza el espacio y hasta cuándo pueden quedarse sin consultar, se instala un desorden emocional que Confucio habría llamado el principio del fin. El maestro no hablaba en metáforas vacías cuando decía que gobernar la familia es como gobernar un reino. Si el rey pierde el respeto de su corte, el reino entero tambalea. Tu casa es tu reino, ese espacio que levantaste con trabajo honesto, con sudor y lágrimas, con renuncias que nadie más conoce. Y ahora, cuando finalmente tienes la oportunidad de disfrutar la paz que tanto te costó alcanzar, permitir que los más jóvenes ignoren tu presencia o traten tu espacio como un parque de diversiones sin reglas, es traicionar todo lo que Confucio valoraba sobre la vejez digna. Lo más doloroso de esta situación no es solo la falta de respeto en sí misma, sino la erosión silenciosa de tu propia identidad. Confucio enseñaba que la persona sabia mantiene su centro incluso cuando el mundo exterior se vuelve caótico, pero también advertía que este centro solo puede sostenerse cuando hay límites claros y respeto mutuo.
Cada vez que callas ante una falta de consideración de tus nietos, cada vez que aceptas ser interrumpido, ignorado o tratado como un mueble más de la casa, estás permitiendo que tu luz interior se apague gradualmente. Y esta luz, mi querido amigo que ha superado los 60 años de vida, es lo único que realmente posees después de tanto caminar por este mundo. Protegerla no es egoísmo, es sabiduría confuciana en su expresión más pura. El gran maestro hablaba constantemente sobre el concepto de Ren, esa virtud suprema de humanidad y benevolencia que debe guiar todas nuestras acciones. Pero aquí está el malentendido crucial que está destruyendo la paz de miles de abuelos en este momento. Ren no significa ausencia de límites. Confucio nunca enseñó que amar significara permitir cualquier cosa, que ser bondadoso implicara renunciar a tu dignidad o que honrar a la familia requiriera sacrificar tu propio bienestar. El verdadero Ren confuciano es un amor que educa, que corrige con firmeza compasiva, que establece fronteras claras porque entiende que sin estructura no hay crecimiento auténtico. Cuando permites que tus nietos hagan lo que está prohibido en tu casa después de los 60, no estás siendo amoroso, estás siendo cómplice de su falta de carácter. Piensa en cómo el bambú crece fuerte y flexible al mismo tiempo, resistiendo las tormentas más feroces sin quebrarse. Confucio usaba esta imagen constantemente para explicar cómo debe ser la autoridad moral en la familia. Tú eres ese bambú que ha sobrevivido 60 años de tormentas, que ha doblado sin romperse, que ha acumulado sabiduría en cada anillo de crecimiento. Pero el bambú no solo es flexible, también tiene raíces profundas que lo mantienen firme en la tierra. Cuando los nietos llegan y empiezan a sacudir esas raíces, cuestionando tu autoridad, desafiando tus reglas básicas de convivencia o tratando tu espacio como si fuera suyo, el bambú comienza a tambalearse. Y un bambú sin raíces firmes, por más años que tenga, eventualmente cae. Esto es exactamente lo que Confucio quería evitar cuando hablaba sobre mantener el orden jerárquico en la familia. La educación de las nuevas generaciones, según el sabio de Lu, es responsabilidad de todos los niveles de la familia, no solo de los padres directos. Cuando tus nietos te visitan y tú observas comportamientos que van contra los valores fundamentales que sostienes, tienes no solo el derecho, sino el deber moral de intervenir. Pero aquí está el problema moderno que Confucio no tuvo que enfrentar. Vivimos en una época donde corregir a los nietos es visto como intromisión, donde establecer límites es interpretado como falta de amor, donde defender tu espacio personal es considerado egoísmo senil. Esta inversión de valores es exactamente lo que el maestro llamaría el mundo al revés, donde lo correcto se vuelve incorrecto y viceversa. Y en este mundo invertido, los abuelos sufren en silencio, permitiendo que su casa se convierta en un caos que destruye su paz interior. Lo que debes entender con absoluta claridad es que cada vez que estableces un límite apropiado, cada vez que corriges con amor pero con firmeza, cada vez que exiges el respeto básico que mereces en tu propio hogar, no estás siendo el abuelo malvado de las películas modernas. Estás siendo el guardián de la sabiduría confuciana. Estás enseñando a tus nietos lecciones que sus padres tal vez olvidaron transmitir. Estás plantando semillas de carácter que florecerán cuando ellos mismos lleguen a la vejez. Confucio decía que la verdadera educación no busca la popularidad, sino la transformación. Tus nietos pueden no entender ahora por qué no les permites hacer ciertas cosas en tu casa, pero cuando maduren y reflexionen, recordarán que había alguien en su vida que los respetó lo suficiente como para exigirles crecer. Hay una enseñanza específica de Confucio que muy pocos conocen, pero que explica perfectamente lo que estás experimentando después de los 60. El maestro decía que la casa de una persona mayor debe ser como un templo donde se practica la contemplación. Un espacio sagrado donde la experiencia acumulada puede finalmente transformarse en sabiduría profunda. No hablaba de aislamiento ni de rechazo a la familia,
sino de crear un ambiente donde la paz interior pueda florecer sin interrupciones constantes, donde el ruido exterior no ahogue la voz interior que tanto tiempo tardó en desarrollarse. Cuando los nietos llegan y convierten tu templo personal en un parque de atracciones, cuando los gritos reemplazan el silencio reflexivo, cuando el desorden material refleja el caos emocional que generan, no están simplemente siendo niños enérgicos, están profanando el espacio sagrado que te ganaste después de décadas de lucha. El concepto confuciano de Shao, la piedad filial, es quizá el más mal interpretado de todos sus enseñamientos. La mayoría cree que significa obediencia ciega de los hijos hacia los padres, sumisión absoluta, sacrificio sin límites. Pero Confucio enseñaba algo mucho más sofisticado. Shao es un intercambio de respeto mutuo donde cada generación honra a la anterior no por obligación, sino por reconocimiento genuino de su valor. Tus nietos deben aprender que tú no eres su sirviente ni su entretenimiento, sino una fuente viva de sabiduría que merece consideración especial. Cuando permitimos que esta dinámica se invierta, cuando los jóvenes dictan las reglas y los mayores obedecen por cansancio o por evitar conflictos, estamos destruyendo el fundamento mismo de lo que Confucio llamaba una sociedad armoniosa. Observa cuidadosamente qué sucede en los hogares donde los límites desaparecieron. Los abuelos caminan de puntillas en su propia casa, temerosos de molestar a los nietos que vinieron de visita, pero se comportan como dueños. Los niños gritan sin consecuencias, rompen objetos sin disculparse, exigen atención constante sin ofrecer nada a cambio. Y lo peor de todo, los padres de estos niños, tus propios hijos, te miran con desaprobación si te atreves a corregir la situación. Este escenario, que se repite en miles de hogares en este preciso momento, es la manifestación exacta de lo que Confucio llamaba la decadencia moral de una civilización. Cuando los mayores pierden su voz, cuando la experiencia ya no se valora, cuando la juventud se convierte en tiranía, la sociedad entera comienza a desmoronarse desde sus cimientos familiares. Pero aquí está la verdad liberadora que el maestro quería que comprendieras. Nunca es demasiado tarde para restaurar el orden. Confucio creía profundamente en la capacidad humana de transformación, en que cualquier situación puede corregirse si hay voluntad genuina de cambio. Si hoy tu casa se ha convertido en un campo de batalla donde tus nietos hacen lo que quieren sin respeto ni consideración, mañana puede ser diferente. Pero el cambio no vendrá de esperar que los demás comprendan mágicamente, no surgirá de quejas silenciosas ni de resentimientos acumulados. El cambio comienza cuando tú, como patriarca o matriarca de tu propio espacio, decides que ha llegado el momento de reclamar tu autoridad natural con la firmeza compasiva que Confucio enseñaba. Es tu casa, tu refugio, tu templo personal. Y defender este espacio no solo es tu derecho, es tu responsabilidad hacia ti mismo y hacia las futuras generaciones. El maestro Kong, como también se le conocía a Confucio, dedicó gran parte de su vida a estudiar cómo las pequeñas acciones cotidianas construyen o destruyen el carácter de una persona. No le interesaban tanto los grandes gestos heroicos como la consistencia de los comportamientos diarios. Y aquí está la lección crucial para ti que has superado los 60 años. Cada vez que permites una falta de respeto pequeña, estás enseñando una lección grande. Cuando tu nieto entra sin saludar y tú no dices nada, le enseñas que la cortesía es opcional. Cuando rompe algo y no hay consecuencias, aprende que sus acciones no tienen peso. Cuando grita y nadie le pide que baje la voz, interioriza que el espacio ajeno no merece consideración. Estas microlecciones, repetidas una y otra vez, construyen un carácter donde el egoísmo florece y el respeto muere lentamente. Confucio hablaba de los 5 años de estudio que necesita una persona para comenzar a entender la verdadera naturaleza de la virtud. Tú has vivido 12 veces ese periodo completo de aprendizaje. Has acumulado 60 años o más de experiencias, caídas, levantadas, errores y aciertos.
Has pagado el precio de la sabiduría con cada cana que corona tu cabeza, con cada arruga que cuenta una historia en tu rostro. Y ahora, cuando finalmente tienes la perspectiva que solo dan las décadas vividas, permitir que nietos sin experiencia dicten cómo debe funcionar tu hogar es como quemar todos los libros que escribiste con tu vida. El maestro diría que esto no es humildad, sino autonegación. No es amor, sino cobardía disfrazada de tolerancia moderna. La imagen del Junzi, el hombre noble o la mujer noble en las enseñanzas confucianas, no es alguien sin defectos, sino alguien que mantiene su dignidad incluso cuando sería más fácil ceder. El Junzi establece límites no porque disfrute el conflicto, sino porque comprende que sin fronteras claras no puede haber respeto auténtico. Tú, que has llegado a esta etapa de la vida donde deberías estar cosechando la paz que sembraste con décadas de trabajo, tienes el deber confuciano de ser ese Junzi en tu propio hogar. Esto significa que cuando tus nietos cruzan la línea, cuando hacen exactamente lo que sabes que está mal, tu respuesta no puede ser silencio complaciente. Debe ser corrección firme pero amorosa. Debe ser enseñanza envuelta en paciencia, pero también en determinación inquebrantable. Y aquí llegamos al núcleo mismo de lo que Confucio quería transmitir sobre la vejez y la autoridad moral. El maestro enseñaba que las personas mayores no deben buscar ser amadas por los jóvenes, sino respetadas, porque el respeto es el único terreno fértil donde el amor verdadero puede eventualmente crecer. Si tus nietos te ven como ese abuelo o abuela que permite cualquier cosa, que nunca establece límites, que sacrifica su propia comodidad por evitar el más mínimo conflicto, te amarán con ese amor superficial que se da a quien nos hace la vida fácil. Pero si te ven como la persona sabia que eres, alguien que tiene estándares claros, que exige consideración porque la merece, que no negocia su dignidad por popularidad, entonces aprenderán a respetarte. Y ese respeto, con el tiempo y la madurez de ellos, se transformará en un amor mucho más profundo y auténtico. Esta es la sabiduría confuciana que puede transformar no solo tu relación con tus nietos, sino el legado que dejarás cuando ya no estés. Tu casa, tu espacio, tus reglas. No por tiranía, sino por sabiduría acumulada. Entonces, después de recorrer juntos este camino de sabiduría confuciana, llegamos al momento de la verdad que solo tú puedes enfrentar. Continuarás permitiendo que tu casa, ese templo que construiste con décadas de sacrificio, se convierta en un espacio donde tu voz ya no cuenta, donde tus reglas se ignoran y donde la paz que tanto te costó alcanzar se desvanece cada vez que llegan tus nietos? ¿O tomarás la decisión que el maestro Kong habría aplaudido con profundo respeto, reclamar tu autoridad natural no con ira, sino con la firmeza serena de quien sabe que defender su dignidad es defender también el futuro moral de las generaciones que vendrán? Recuerda que cada límite que estableces hoy es una semilla de carácter que florecerá en el corazón de tus nietos mañana. Cada vez que dices, esto no se hace en mi casa, no estás siendo cruel, estás siendo el guardián de una sabiduría milenaria que el mundo moderno ha olvidado, pero que la vida siempre termina enseñando. A veces, demasiado tarde. Tu casa es tu reino, y un reino sin rey justo es un reino que se derrumba desde dentro. La vejez, según Confucio, no es el final del camino, sino la cima desde donde finalmente se ve con claridad el valle entero que recorriste. Desde esa cima, tienes el deber y el privilegio de guiar a quienes aún están subiendo, de mostrarles que el respeto no es una antigüedad obsoleta, sino el cimiento sobre el cual se construye toda relación genuina. No permitas que tus nietos hagan en tu casa después de los 60 aquello que destruye la armonía, faltar al respeto básico, ignorar tu presencia, tratar tu espacio como si no tuviera dueño. Porque al final de tus días, lo único que realmente importará no será cuántos caprichos complaciste, sino cuántas almas ayudaste a forjar con el ejemplo de tu dignidad inquebrantable. Si este mensaje resonó en lo profundo de tu ser, si reconociste en estas palabras la verdad que ya sabías, pero temías afirmar,
Entonces, deja tu comentario compartiendo cómo vas a restaurar el orden en tu hogar. Dale me gusta para que más abuelos encuentren esta sabiduría que tanto necesitan y suscríbete a este canal porque aquí seguiremos explorando las enseñanzas eternas que el mundo moderno olvidó, pero que tu corazón reconoce como verdaderas. Tu casa, tu paz, tu legado. El momento de actuar es ahora.